En la gélida y ostentosa ala de oncología pediátrica del Hospital San Judas Tadeo, un lugar financiado por su propia fortuna, el millonario Ricardo Balbuena sentía el peso de las cámaras sobre él. Su corazón, un mausoleo cerrado desde hacía 8 años, latía por pura inercia mientras se arrodillaba ante Mateo, un niño de 7 años cuya fragilidad contrastaba con la fuerza de su mirada. Ricardo le ofreció un dron de última generación, un gesto calculado para las noticias de la noche. Pero el niño, con una serenidad que desarmaba, rechazó el costoso juguete. En su lugar, extendió un libro de cuentos viejo y desgastado, y con una voz apenas audible preguntó: «Señor, ¿me puede leer un cuento?». La simpleza de la petición atravesó la armadura de Ricardo como nada lo había hecho en años. Un golpe de humanidad en su mundo de cifras y soledad. El mundo de Ricardo se detuvo en seco en el instante en que sus ojos reconocieron la portada. El caballero de la estrella perdida. Era el cuento que su difunta esposa, Elena, le leía en las noches de insomnio, la banda sonora de su amor perdido. Un temblor recorrió sus manos mientras abría el libro, y allí, en la primera página, una caligrafía que conocía como la suya propia lo apuñaló en el alma. «Para mi pequeño caballero, que tu coraje ilumine el camino. Con todo mi amor, La inicial de Elena. Era imposible. Era una cruel alucinación. El fantasma de su esposa, la mujer por cuya muerte se culpaba cada día, reaparecía en las manos de un niño enfermo y desconocido. ¿Qué harías si descubrieras que el más grande dolor de tu vida podría ser también la más grande de las mentiras? Pero antes de revelarte cómo ese viejo libro de cuentos está a punto de desenterrar un secreto que puede destruir un imperio y sanar 2 corazones rotos, haz una pausa. Si crees que el destino teje hilos invisibles para conectar a las almas que se necesitan, incluso a través de la muerte, dale a me gusta para fortalecer esta historia de esperanza y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un secreto familiar, es la prueba de que el amor verdadero es una fuerza capaz de reescribir el pasado y desafiar al enemigo más cruel. Acompáñanos en este viaje, porque la verdad que une a este millonario y a este niño cambiará todo lo que crees sobre la justicia y las segundas oportunidades. Con el corazón latiendo desbocado por una mezcla de terror y una esperanza casi olvidada, Ricardo regresó al hospital al día siguiente, no como un benefactor rodeado de cámaras, sino como un hombre buscando un fantasma. Encontró a Sofía junto a la ventana del cuarto de Mateo, observando la lluvia golpear el cristal. Ella lo miró con una mezcla de recelo y curiosidad, su cuerpo tenso como el de una leona protegiendo a su cachorro. Ricardo, despojado de su habitual arrogancia, se acercó con el libro en las manos. «Por favor», suplicó, su voz rota por una emoción que no había sentido en años. «Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre este libro. ¿Quién se lo dio a Mateo?». Sofía dudó, su mente gritándole que desconfiara de ese hombre poderoso cuyo mundo era tan ajeno al suyo. La vulnerabilidad en los ojos de Ricardo, sin embargo, era tan genuina que desarmó las defensas de Sofía. Suspirando, ella finalmente habló, su voz suave y melancólica. «Fue un regalo de una amiga que hice aquí, poco después de que Mateo naciera. Era una voluntaria, una mujer increíblemente buena, se llamaba Lena». El nombre golpeó a Ricardo como una ola helada, dejándolo sin aire. Lena, Elena. Era demasiado parecido para ser una coincidencia. Ella murió en un accidente de coche hace unos años, continuó Sofía, sin notar el impacto de sus palabras. Fue la única amiga de verdad que tuve en esa época tan difícil. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No eran extraños. Estaban conectados por el mismo ángel, la misma pérdida, la misma tragedia. Mientras una frágil alianza se forjaba en la austera habitación del hospital,
A kilómetros de distancia, en una oficina con vistas a toda la ciudad, Esteban Herrera sentía el pánico apoderarse de él. Un informante le había notificado de las visitas privadas de Ricardo al hospital, de su interés obsesivo por esa mujer y su hijo enfermo. Esteban sabía que no podía permitirlo. Esa mujer era una amenaza directa, un cabo suelto que, si se tiraba de él, podría desentrañar el secreto que había guardado con tanto esmero durante 8 años. Con una frialdad calculada, tomó su teléfono y marcó un número. «Quiero que destruyas la reputación de una mujer llamada Sofía», ordenó con voz sibilante. «Haz que parezca una cazafortunas. No me importa cómo, pero sepáralos. Ahora». Ricardo, ajeno a la conspiración que se cernía sobre ellos, sintió un propósito que creía muerto y enterrado junto a su esposa. Miró a Sofía y por primera vez no vio a una mujer necesitada, sino a una aliada, la única persona en el mundo que podía ayudarlo a resolver el último misterio de Elena. «Sofía, creo que su amiga Lena y mi esposa Elena eran la misma persona», dijo, su voz cargada de una convicción desesperada. «Tenemos que descubrir la verdad, por ella y por Mateo, que lleva su legado en sus manos». Sofía lo miró, viendo en sus ojos no solo el dolor de un viudo, sino la promesa de respuestas que ella también anhelaba. En ese momento, en medio del olor a antiséptico y el pitido de las máquinas, sellaron un pacto, una promesa de buscar la verdad juntos, sin saber que una tormenta de mentiras y traición ya se gestaba para separarlos. La mañana siguiente, el veneno de Esteban se esparció por la ciudad como una plaga. Los titulares de los periódicos sensacionalistas y los portales de chismes gritaban la misma historia cruel. «Madre desesperada seduce a millonario viudo usando a su hijo enfermo». Sofía vio su propia cara, una foto robada a la salida del hospital junto a la de Ricardo. Sintió que el aire le faltaba, una humillación tan profunda que la hizo temblar. La habían convertido en una caricatura despreciable, una cazafortunas sin escrúpulos. Cada palabra era una daga que la despojaba de su dignidad, la misma que había luchado por mantener en medio de la pobreza y la enfermedad de Mateo. El mundo, que ya era hostil, ahora la veía como un monstruo. Ricardo vio las noticias en su tableta y una furia helada se apoderó de él. No sintió ni una pizca de duda, solo la certeza de una cobarde agresión. No era una coincidencia, era un ataque orquestado. Sin esperar un segundo, se dirigió al hospital, encontrando a Sofía en un rincón del pasillo, con el periódico arrugado en sus manos y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Él se acercó, le quitó el papel de las manos y lo tiró a la basura con desprecio. «Mírame», dijo con una voz firme pero cargada de ternura. «Esto no es sobre ti, es sobre mí. Alguien tiene mucho miedo de que sigamos buscando y acaban de mostrarnos sus cartas. No te dejaré sola en esto, nunca». Impulsados por la agresión, decidieron que ya no podían esperar. Se dirigieron a la oficina de administración del hospital para solicitar los registros de voluntarios de hace 8 años. Esperando encontrar un apellido, una dirección, algo concreto sobre Lena. Sin embargo, se toparon con un muro. Los archivos de ese año, convenientemente, estaban dañados e ilegibles por una supuesta inundación. La frustración era palpable, hasta que una enfermera mayor, a punto de jubilarse, los escuchó. «¿Buscan a Lena?», preguntó con voz suave. «La recuerdo bien, un alma buena, siempre preocupada por su hermano Esteban. Una vez me confesó entre lágrimas que le tenía miedo, que él era capaz de cualquier cosa por dinero. Dijo que era un lobo con piel de cordero». El nombre de Esteban cayó en el silencio de la habitación como una sentencia de muerte. Ricardo palideció, conectando los puntos en un mapa aterrador. Su cuñado, el hombre que siempre había mostrado una falsa simpatía, el hermano de Elena.
La advertencia de la enfermera no era una simple anécdota, era una acusación póstuma. Sofía observó el horror en el rostro de Ricardo y comprendió que acababan de cruzar un umbral sin retorno. La búsqueda nostálgica de la verdad sobre un libro de cuentos se había transformado en una peligrosa investigación sobre la muerte de Elena. Ya no luchaban contra un fantasma del pasado, sino contra un enemigo muy real y poderoso. Se miraron, y en ese instante su pacto se selló con acero. La revelación de la enfermera lo había cambiado todo. Ricardo ya no era un hombre perdido en el laberinto de su duelo. Se había convertido en un cazador, y su presa tenía nombre: Esteban Herrera. En el trayecto de regreso a su mansión, con Sofía a su lado como un ancla silenciosa en medio de la tormenta, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Sabía que una acusación sin pruebas sería inútil contra un hombre tan calculador como su cuñado. Necesitaban un arma, una verdad irrefutable que Elena hubiera dejado atrás. La idea lo golpeó con la fuerza de un relámpago. Las cajas. Las cajas con las pertenencias de Elena que él nunca había tenido el valor de abrir, guardadas en el ático como un santuario prohibido. Allí, en medio del polvo y los recuerdos, podría estar la llave que desenmascararía al monstruo. Entrar en el ático fue como profanar una tumba. El aire estaba inmóvil, cargado con el débil perfume de Elena y 8 años de dolor acumulado. Ricardo sintió que sus rodillas flaqueaban, pero la mano de Sofía en la suya le dio la fuerza para continuar. Juntos comenzaron a abrir las cajas, cada objeto desatando una avalancha de recuerdos. Un vestido de verano, una colección de conchas marinas, fotografías de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Mientras buscaban, una sensación de ser observados se apoderó de Ricardo. Se asomó a la ventana y vio un coche oscuro aparcado al final de la calle, uno que no reconoció. El miedo, frío y punzante, le recorrió la espalda. No era paranoia. Esteban sabía que se estaban acercando y el tiempo se agotaba peligrosamente. En el fondo de un viejo baúl de madera, bajo una pila de cartas y bocetos, los dedos de Sofía rozaron algo sólido. Era un diario de cuero oscuro, sin ninguna inscripción en la portada, un objeto que Ricardo nunca había visto. Se lo entregó con un cuidado reverencial, y el corazón de Ricardo comenzó a latir con una violencia descontrolada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Al hacerlo, la caligrafía de Elena, tan viva y familiar, saltó de las páginas, llenando el silencio del ático. Las primeras entradas eran un torrente de amor y felicidad, crónicas de su vida juntos, de sus sueños. Pero a medida que avanzaban en el tiempo, el tono cambiaba, volviéndose sombrío, cargado de un miedo que se filtraba a través de la tinta. Las últimas páginas eran una confesión desgarradora. Elena detallaba con una claridad aterradora cómo había descubierto el desfalco millonario de Esteban, describiendo su frialdad y su falta de remordimientos. Planeaba contárselo todo a Ricardo esa misma noche, pero la revelación final fue la que les robó el aliento. Elena escribió sobre una joven madre soltera a la que había apadrinado en secreto, una mujer valiente llamada Sofía, y sobre su precioso ahijado, Mateo. El libro de cuentos había sido su regalo. El día de su muerte se dirigía a casa no solo para desenmascarar a su hermano, sino para compartir con Ricardo la alegría de esa nueva familia que el destino había puesto en su camino. El diario se cerró de golpe. La tristeza en los ojos de Ricardo se había transformado en un fuego helado. Tenía la verdad en sus manos. Ahora solo quedaba la justicia. Con el diario de Elena como una bomba de tiempo en su maletín, Ricardo irrumpió en la sala de juntas de la Corporación Balbuena, un espacio que olía a poder y a mentiras. No entró como el viudo afligido que todos conocían, sino como un ángel vengador
con una calma aterradora. A su lado, Sofía caminaba con una dignidad inquebrantable, su presencia un faro de verdad en ese mar de codicia. Esteban, presidiendo la reunión desde la cabecera de la mesa, los miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Su sonrisa arrogante no vaciló ni un instante. «Ricardo, ¿qué significa esto? Esta es una reunión privada», dijo, su voz goteando falsa autoridad. En el fondo, un terror helado comenzaba a trepar por su espina dorsal. Sabía que ese encuentro no era una coincidencia, era el final del juego. Ignorando a los demás miembros del consejo, Ricardo caminó hasta el centro de la mesa y con un movimiento deliberado dejó caer el diario de cuero oscuro. El sonido sordo silenció la habitación. «Estamos aquí para hablar de un desfalco, Esteban, de los millones que has robado de esta empresa», comenzó Ricardo, su voz resonando con una fuerza que nadie le había escuchado en 8 años. Esteban soltó una risa forzada, intentando mantener el control. «Estás delirando, Ricardo. El duelo te ha afectado». Pero entonces Ricardo abrió el diario. «Pero el dinero es lo de menos. Estamos aquí para escuchar la voz de tu hermana, la voz que intentaste apagar para siempre». Leyó en voz alta la última entrada, las palabras de Elena describiendo el fraude y su miedo, su plan de confrontarlo. El rostro de Esteban se descompuso, su máscara de superioridad se hizo añicos. La presión fue demasiada. La verdad, expuesta en la caligrafía de la mujer que había asesinado, lo rompió. Esteban se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con los puños, su rostro contorsionado por una furia desquiciada. «¡Sí! ¡Fui yo!», gritó, su confesión resonando contra los cristales. «Ella iba a destruirme. Siempre lo tuvo todo, la admiración, tu amor, mientras yo era la sombra. Merecía lo que le pasó». En su arrebato de odio, no se dio cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada, ni de que las puertas de la sala se abrían silenciosamente. La policía, alertada previamente por Ricardo, entró con una eficiencia implacable. El imperio de Esteban se derrumbó en un instante, no con un estruendo, sino con el clic metálico de unas esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Mientras Esteban era escoltado fuera, un despojo de su antiguo poder, el silencio que quedó en la sala fue profundo y sanador. Los miembros del consejo se desvanecieron, dejando solos a Ricardo y Sofía en medio de los restos de la batalla. Se miraron, y las lágrimas que brotaron de los ojos de Ricardo ya no eran de culpa, sino de una liberación catártica. La verdad no solo había traído justicia, sino que había reescrito su dolor. Se abrazaron, uniendo sus mundos rotos en un solo latido. Él no había causado la muerte de Elena, su amor la había convertido en una heroína. Y su último acto no había sido de despedida, sino un puente invisible que, a través del tiempo y la tragedia, lo había guiado hasta Sofía y Mateo. El legado de Elena no era un final, era el comienzo de todo. El escándalo sacudió los cimientos del mundo financiero de San Carmelo. La confesión de Esteban Herrera, grabada y difundida, no dejó lugar a dudas. Su juicio fue rápido y mediático, un espectáculo que desnudó la podredumbre oculta tras una fachada de respetabilidad. Cada detalle del desfalco, y peor aún, del sabotaje que le costó la vida a su propia hermana, fue expuesto ante un público horrorizado. Fue condenado a la máxima pena, despojado de su fortuna y de su libertad, destinado a pasar el resto de sus días en una celda fría, carcomido por la envidia que lo había destruido. Para Ricardo y Sofía, la noticia de la sentencia no trajo alegría, sino una profunda y silenciosa paz. La justicia, finalmente, había cerrado el capítulo más oscuro de sus vidas. Fiel a su nueva visión de la vida, Ricardo se deshizo de su participación en la Corporación Balbuena, sin mirar atrás. El imperio de acero y cristal ya no representaba poder, sino el escenario de una tragedia.
Con esa inmensa fortuna hizo algo que Elena habría admirado. Creó la Fundación Elena y Mateo. No era solo un hospital, sino un santuario de esperanza, el más avanzado del país, dedicado a ofrecer tratamiento gratuito a niños con cáncer. El primer paciente en recibir un exitoso trasplante de médula ósea en sus instalaciones fue, por supuesto, Mateo. Mientras el niño recuperaba la salud, Ricardo y Sofía sentían cómo sus propias heridas comenzaban a sanar, construyendo sobre las cenizas del pasado un futuro lleno de propósito y amor incondicional. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de una pequeña y antigua capilla, lejos del bullicio de la ciudad. No hubo cientos de invitados ni flashes de cámaras, solo un puñado de amigos y la presencia inquebrantable de un amor forjado en la adversidad. Ricardo, con una serenidad que nunca antes había conocido, tomó las manos de Sofía. Ella, radiante en un sencillo vestido blanco, le devolvió una mirada que contenía todas las promesas del mundo. El portador de los anillos fue un Mateo de 9 años, sano y sonriente, cuyo traje a medida era una réplica en miniatura del de Ricardo. Su risa, al verlos sellar su amor con un beso, fue la melodía más dulce, la bendición final que confirmaba que eran por fin una familia completa. Su vida se asentó en una felicidad tranquila y cotidiana, la clase de riqueza que el dinero no puede comprar. Los domingos por la tarde se convirtieron en su ritual sagrado en el parque. Ricardo ya no era el magnate atormentado, sino el padre que empujaba a su hijo en el columpio más y más alto, sus carcajadas mezclándose con las de Mateo. Sofía los observaba desde un banco cercano, con un libro en el regazo, no uno viejo y gastado, sino uno nuevo, lleno de historias por venir. A veces, en el silencio, Ricardo apretaba su mano y susurraba: «Ella nos dejó el mapa». Y Sofía sabía exactamente a qué se refería. El legado de Elena no era una ausencia, sino el hilo dorado que los había unido, demostrando que el amor verdadero no muere, simplemente encuentra nuevos caminos para florecer. La jornada de Ricardo y Sofía demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear. La historia de Ricardo, Sofía y Mateo no es simplemente un cuento de amor, es un testimonio del poder del destino para sanar lo que parece irreparablemente roto. Su viaje comenzó en los extremos opuestos de la existencia. Él, atrapado en el frío mármol de una mansión vacía, atormentado por una culpa que no le pertenecía. Ellos, luchando por la vida en la humilde habitación de un hospital, armados solo con fe y un viejo libro. Lo que descubrieron juntos fue que aquel libro no era una reliquia del pasado, sino un mapa dejado por un ángel. Un mapa que no conducía a un tesoro, sino el uno al otro, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la calidez de un hogar construido sobre la verdad y el amor incondicional. Su viaje nos enseña que las conexiones más profundas no se rompen con la muerte, sino que se transforman en hilos invisibles que guían a las almas destinadas a encontrarse. El amor de Elena no terminó con su partida. Se convirtió en la fuerza silenciosa que orquestó el encuentro más improbable, uniendo a su esposo viudo con la mujer y el niño que había protegido en secreto. Cada lágrima, cada obstáculo, cada mentira del villano no fue más que una prueba de fuego para purificar sus corazones y fortalecer un lazo que ya estaba escrito en las estrellas. Al final, la justicia para Elena no fue solo el castigo de su asesino, sino la felicidad de las 3 personas que más amaba.
unidas como la familia que ella siempre soñó que serían. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Deja tu me gusta para celebrar esta victoria del corazón y únete a nuestra comunidad, donde juntos vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear. Porque cada historia como esta nos recuerda que, incluso después de la tormenta más devastadora, el sol siempre vuelve a brillar para aquellos que nunca pierden la esperanza.